Hey Juan, ¿te mola esta mesa? Pues la verdad es que esta no me mola mucho, me mola más esa. Pues a mí, joder, aquella está más guapa, ¿eh? Hombre, en aquella hay más sombra. Pero bueno, nos vamos a quedar en esta, ¿no? Y luego aquel árbol, ¿te gusta? Hombre, aquel árbol está guapo, la Sí. verdad. Pero la verdad es que este no está mal. Aunque aquellos de allí y esos no están nada mal, ¿eh? La verdad es que me gustan todos, pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con aquel. Muy bien. Bueno amigos, por fin hemos llegado al episodio número 6 del nivel intermedio. El tiempo vuela, Juan. El tiempo vuela, time flies. Yeah, when you're having fun. Es decir, Exacto. cuando lo estás pasando bien, ¿verdad? Claro, entonces sigamos aprendiendo español, ¿no crees? Yo creo que sí, a eso hemos venido. Por eso. Bien, vamos a ver, Juan, ¿con qué empezamos? Siempre se me olvida, tío. Pues siempre empezamos resolviendo, solving, el doble sentido de la clase pasada. Ah, bien, vale. A ver si me acuerdo de la frase. Era algo así como: Why don't you tell me how the bank accounts are going? Pues vamos a verlo, poco a poco, ¿vale? ¿Por qué no me cuentas? Why don't you tell me? ¿Por qué no me cuentas cómo van las cuentas del banco? Ah, bien, la palabra cuentas, ¿no? Claro, así no podemos hacer negocios. No, a ver, las cuentas claras, Juan. Y el chocolate espeso. Ahí va, buena expresión. Bien, hoy vamos a aprender los pronombres este, ese, aquel, aquello, etcétera. Claro, aquella también. Aquella, Esa. aquellos, bien. Como son pronombres, previamente habremos hablado ya de un lo nombre. que se trata, claro, de un sustantivo. Así que bueno, en inglés usáis muchas veces el this one, ¿no? Y el that Sí, one. sí. Because if you want to say this, in Spanish is esto. Esto. En ese caso, pues no sabemos el género No. de la palabra. Esto. Quizás no sabemos ni lo que es esto. ¿Qué Algo es abstracto. esto? Claro, esto, eso o aquello. But then you can also say esta o este as this one. También estas o estos. En este caso estos es masculino. Ajá. Claro, al final son pronombres que sustituyen a un sustantivo. Claro, porque ya lo hemos mencionado antes. Ahí está. Entonces, bueno, los ejemplos que vamos a ver es de algo que supuestamente hemos hablado ya antes. A no ¿vale? ser de que sea esto, claro. Pero bueno, hoy no vamos a ver esto. Hoy vamos a ver este. I don't want that one. I want that one over there. No quiero ese, quiero aquel de allí. Bueno, pues vamos a por él. Sí, aquel. Aquel que está un poco lejos. Vale. Who's that? ¿Quién es ese? Ah, ese. Ese es mi hermano. Ah, joder, macho, no le conocía, tío. That's my brother. ¿Cómo ha cambiado, eh? Sí. Who's that? Whose is this one over here? ¿De quién es este? ¿De quién es este de aquí? No lo sé. Pues este es de Pedro, tío. Ah, Claro. bien. We have talked to that one you know. Hemos hablado con ese que tú conoces. El tío ese que nos presentaste ese Yeah, día. with that guy. Ese. That one over there is the most beautiful they've ever had. Aquel es el más bonito que han tenido. Precioso, ¿eh? Es el más bonito. I think that one's not working. Creo que ese no funciona, ¿eh? Pues usa ese otro. Claro, Claro, Si hay más. Si hay muchos. claro. That thing you have done is wrong. Eso que has hecho está mal. Muy mal, fatal. Me cago en la leche. I don't like this at all. Esto no me gusta nada, ¿eh? ¿No te gusta nada? Que va, tío, me voy a ir para casa. Venga, vámonos. Is this everything you have achieved? ¿Es esto todo lo que has conseguido en la vida? Qué poquito, tío. Claro, tío.
tienes que estudiar más. Y más esfuerzo, ¿eh? This one seems perfect to me. Esta me parece perfecta, ¿eh? Bueno, a mí también. A mí me parece inmejorable. Está muy bien la mesa, sí. Sí, llevémonosla. Bueno, new section, amigos. Siempre cosas innovadoras, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, ¿en qué consiste este presume de tu español? It's like to show off with your Spanish. Presumir. También yo traduciría presumir as a brag. That's another one. Eso es brag. otra. Ya. Sí. Bueno, entonces, vamos a aprender palabras que tienen sustitutos y que se usan, pero estas son ya un toque que dicen, oye, este tío o esta tía sabe español ya... Avanzado. Ya, cuidado. Cuidadito. Entonces, Juan, hoy vamos a trabajar una palabra que es curiosa, porque ¿qué significa algo o alguien que es menudo o menuda? Pequeño. Pequeño. Sí, menudo. Es Tiny. Una chica muy menuda. Sí, menudita, delgadita, chiquitita. Un perro muy menudito, chiquitito. Pero Juan, si yo te digo menudo coche que tiene el notas este, tío. En este caso cambia. El significado cambia. It's like, what a car he's got. Como que es algo muy llamativo, muy guapo, muy grande incluso, ¿no? And like really good car. Joder, macho, entonces fijaos cómo cambia. Podríamos decir, ¿qué coche tiene este tío? Bien, pero si dices menudo coche tiene, ya la gente va a saber que tú sabes bastante español, ¿eh? Claro, o sea, entonces podéis decir, ¿qué problema tengo? Pero si lo quieres todavía enfatizar más, menudo problema tengo. Ahí está, y suenas muy nativo, ¿eh? Sí. Muy nativo. En menudo problema me he metido. Menudo marrón. Menudo lío, chaval. Sí. Madre mía. Bueno, vamos a ver algunos ejemplillos, Juan, ¿va? Bueno, eso está bien. Venga, vamos a ello. What a good luck we have had. Menuda buena suerte hemos tenido, ¿eh? Bueno, hemos tenido una suerte increíble. Ya te digo. What ideas you have. Yeah, so it could be good or it could be bad. Menudas ideas tenéis, ¿eh? Son unas ideas muy buenas. O menudas ideas. Claro, por ejemplo, cuando los niños la lían y te vienen y dices tú, ¿pero qué habéis hecho? Es que fulanito me ha dicho. Menudas ideas tenéis, macho. No Sí. hagáis eso, hombre. También se dice en España, tenéis ideas de bombero. Ideas de bombero. Cuando tienes unas ideas locas, unexpected, you think unexpected things that anyone else wouldn't think. Ya, Tienes ideas de bombero, tío. Los bomberos deben de estar un poco locos. debe ser. Sí, para meterse al fuego, claro. This movie is a drag. Menudo rollo de película, Juan, ¿eh? What a drag. Me sobo, tío, me quedo Sí. dormido, ¿eh? Menudo rollo. Vaya aburrimiento. Mira, también se puede usar vaya, ¿verdad? En este caso. Bueno. Y menudo me ref- aburrimiento también. Claro, o sea que quiero decir que vaya también podría sustituir a menudo en estos Correcto. ejemplos. Vaya rollo, Vaya coche. vaya marrón. Vaya cochazo. What a cold weather. Menudo frío hace. Estoy congelado, ¿eh? ¡Qué frío! What a fright they got. Menudo susto se llevaron, ¿eh? Sí, sí. Se llevaron un susto. Llevarse un susto, ¿eh? Sí, O también darse un susto. por supuesto. Son las dos maneras. Quickly. Me he llevado un susto. It seems like I took it with me. But it's like I got really scared. Menudo susto me he llevado. Y darse un susto sounds like you're giving yourself a fright. Darse a sí mismo un susto. Pero bueno, no, es un sentimiento, ¿no? Sí. Me he dado un susto, but you didn't give it to yourself. No, menudo susto, ¿eh? What a house they have bought. Menuda casa se han comprado, ¿eh? Se han comprado un caserón. Un casoplón también Sí, decimos, sí, ¿eh? sí, sí. Tienen pasta los chavales, ¿eh? What a sandwich you're about to eat. Can you give me some? Menudo sándwich o menudo bocata que te vas a comer. ¿Me das un poquito? Venga, tírate el rollo, hombre. Dame un poco. That paella looks delicious. Menuda pinta tiene la paella, ¿eh? Tiene una pinta... Que- Tiene buena pinta. Me ha entrado un hambre tremenda, ¿eh?
He made such bad friends. Menudos amigos se ha echado. Y menudos amigos más malos que ha hecho en este pueblo. Vámonos para otro lado, Juan. Vámonos. Bueno, un nuevo exprimidor, amigos. Vamos a coger una palabra y la vamos a exprimir como un limón. Bien, al ser el tercer exprimidor, nos gustaría que en los comentarios nos dijerais si os gusta o no esta sección. Yo creo que sí. We expect your feedback, so don't doubt about it. And hit the like button, claro. Bueno, hoy la palabra a exprimir es la palabra colgar, Juan. Ah, colgar. Usually to hang. Yeah, this is the first meaning. Colgar un cuadro, por ejemplo, ¿no? To hang a painting. Or to hang a lamp, colgar una lámpara, por ejemplo. Claro. Fácil. Sí, let me just remark that to hang out is not colgar, ¿vale? Eso es Pasar el tiempo. pasar el tiempo con unos amigos. Ajá, eso ¿vale? es. Oye, Juan, en inglés te dicen hold the line, please. Don't hang up. No cuelgues. No cuelgue, por favor. Claro, don't hang up, please. O manténgase a la espera, pero es más común lo de no cuelgue, por favor. Hey, don't hang on that rope, be careful. No te cuelgues de esa cuerda, ten cuidado. Te vas a dar un castañazo que ya verás tú. No te cuelgues. Juan, why are you wearing your bag? Ah, why do I have my bag hanging? Yeah. Pues, ¿por qué llevas la bolsa colgando? ¿Te vas a algún sitio? Sí, llevo la bolsa aquí colgando porque me voy a dar una vuelta. Ah, venga, pues luego nos vemos, tío. Ahora. Ahora. Juan, I have a problem. The other day, they left me in the lurch. Te dejaron colgado. Sí, Quedasteis en un sitio y no fueron. me dijeron a las 3 para tomar café. Y estuve hasta las 4:30 esperando. Les llamé y no me cogían el teléfono. Ah, entonces te dejaron tirado. O y colgado. O colgado, claro. Hijos de... Bueno, Juan, a veces hay personas que parece que están siempre como drogados, ¿no? Bajo los efectos de la droga, ¿no? Sí, también se dice estar colgado. Ah. Estar colgado es como to be a druggie. Ser un colgado is to be a druggie, pero también es to be crazy. Sí, un poco. Hay gente Sí. que no se droga y está colgado. Y dices tú, joder, macho, este tío está colgado, pero Sí. no se droga. Ujú. Y hay otros que sí, que se han quedado colgados debido a la droga. Así En este que- caso, fijaros, podéis usar ser y estar. ¿Eres un colgado o estás colgado? Fíjate. Más o menos es lo mismo. Sí, es lo mismo. Oye, Juan, ¿y cómo se dice en español lo que se pone la gente aquí? Ah, un colgante. Ah, un colgante. Sí, a necklace. Ah. And also un collar. Oye, Juan, ¿dónde puedo colgar mi abrigo? Pues aquí tienes un colgador para los abrigos. Ah, hanger. Sí, para los abrigos, aquí en la entrada de casa. Vale, muchas gracias. Voy a colgarlo mientras, ¿vale? Bueno, cuélgalo. Juan, no tengo internet, tío. Me cago en la ¿Qué hostia. ha pasado? The internet has crashed. Sí, se me ha quedado colgado, tío. ¿Se ha colgado el internet Ahora o no se ha podemos. colgado el ordenador? Las Yo dos creo- cosas. Las dos cosas porque ahora no podemos emitir en directo, tío. Bueno, pues ya sabéis, intentar que no se os cuelgue el ordenador. No, no. Bueno, Juan, y evidentemente con el teléfono también usamos este verbo, ¿no? Claro, colgar el teléfono, to hang up the phone, y coger el teléfono es to pick up the phone, también podríamos decir descolgar el teléfono. Bien, claro. O está descolgado, you know, when they didn't put it properly, so no one can call you. Está Sí. descolgado. Era la época de los antiguos teléfonos, Claro. de landlines. Incluso si lo ponías al revés, pues ya también Igual. igual. Just doble sentido. Ok amigos, doble sentido again. This is the 6th double meaning of the intermediate level and we have a new sentence. Vamos a por ella. Esta está guapa, Juan, mola. Esta está guapa. Sí. Tell me how much he earns before the cobra bites me. Por favor, dímelo. How much he earns? Yeah. Okay, I will tell you. But
Be careful with the cobra. Yes, it's going to bite me. Bueno, amigos, you know what to do. Write in the comments and Yeah. guess the sentence, okay? Yeah. Spanish de la calle. Mira, Luija, que tus hijos se están pegando. Oye, chicos, no os peguéis, ¿eh? Se están peleando. No os peleéis. Portaros bien. No paran. Estos niños, tío, al final... Tú fíjate. Mira, mira, le va a hacer daño. Tú fíjate. Pero, hombre, no le hagas eso. A ver, Alejandro, vas a cobrar. Vas a cobrar expresión nueva para vosotros, amigos. Bien, cobrar dinero es when you earn money. Sí. Pero, Juan, también puedes cobrar, ¿verdad? Claro, cobrar es pillar, recibir golpes. Golpes. Sí, bueno, cobrar es que te peguen. Correcto. Sí. Así que, amigos, que no os peguen nunca y no cobréis, ¿eh? Solo cobrar dinero. Eso es. Venga, nos vemos, ¿eh? Nos vemos. Hasta luego.